Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola amigos y amigas de El Puente, qué alegría estar con ustedes en esta emisión del día de hoy. Yo soy Víctor Rojas y hago parte del equipo de conductores del programa El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, se da cita para conversar con ustedes acerca de experiencias, trabajos, reflexiones en el mundo de la educación, en el mundo de las ciencias humanas, en el mundo de la educación filosófica. Y hoy es el caso del día en el que nos ponemos cita con personas de diferentes lugares del mundo para hablar de filosofía para niños. Qué alegría poder hablar de este tema y qué alegría poderles presentar semanalmente personas que vienen haciendo trabajos, que vienen ampliando los alcances del filosofar y que vienen además permitiéndonos encontrar recursos para filosofar con las infancias o con diferentes tipos de población. Pues hoy tenemos unos invitados muy especiales y quiero comenzar con el autor de un libro con el que seguramente ustedes recordarán, hemos hablado en ocasiones pasadas y además una persona que en esta ocasión está como invitado, pero que también hace parte del equipo de conductores del programa El Puente. Él es Axel Rubalcaba. Axel, bienvenido al Puente y qué alegría tenerlo con nosotros en esta ocasión como invitado. Hola Víctor, buenas tardes acá desde México, bueno, cuando se transmite buenos días y un placer estar aquí, ahora sí, como comentas, como invitado y sobre todo también entusiasmado estoy de presentar la culminación de un proyecto que se llevó a cabo y se empezó desde hace 6 años. Así es, pues qué interesante. Yo revisaba mis notas y me encontraba por allá con una entrevista de hace como 3 en el que hablábamos sobre cuentos filosóficos zacatecas y hablábamos un poco en esta ocasión sobre su trabajo doctoral, la investigación que tuvo y que lo llevó además a la escritura de este libro del que vamos a hablar el día de hoy. Pues hoy estamos con Axel para hablar ya del libro final. Ya vamos a hablar con él sobre este libro, nos lo va a mostrar. Vamos ojalá a pasar algunas páginas, Axel, para que la audiencia del Puente conozca un poco más de este trabajo que ha sido tan interesante y que además se ha ido divulgando en diferentes lugares ya de México y del mundo. Les quiero recordar a los oyentes que de pronto no lo tengan tan presente, que Axel es una persona del mundo de filosofía para niños y especialmente de México. Reside en Zacatecas, si no estoy mal en Río Grande. Sí, Río Grande. En Río Grande, Zacatecas, una región muy bella de México y desde allá ha venido explorando, investigando sobre la manera de hacer filosofía para niños. Pues, Axel, además hoy tenemos una persona que nos va a ayudar también a mirar el movimiento editorial que ha tenido su libro. Sea usted mismo presentándonos, ¿de quién se trata, por favor? Muy bien, pues vamos a presentar a la directora de la editorial en donde llevé mi borrador, ¿verdad? Mi borrador en aquellos entonces de los cuentos filosóficos de Zacatecas. La editorial se llama Texere Editores y la directora que ahorita nos acompaña se, se llama Judith Navarro. Ahí está, Judith Navarro, bienvenida al Puente, qué alegría tenerla con nosotros, Judith. Muchas gracias a los dos por este espacio de plática. Aquí estoy desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, contenta de estar con ustedes. Bueno, pues qué ilusión y qué alegría que esté con nosotros para hablar de un trabajo que hemos conocido de manos de Axel y del talante filosófico también que él tiene. Pero bueno, vamos a iniciar hablando de esa otra perspectiva, de este texto como un producto editorial. Y hablemos un poco de la editorial, de Texere, que me llama mucho la atención además este nombre, Texere, y por qué se interesa por un libro como el de Cuentos Filosóficos Zacatecas. Bueno, Texere
Para empezar por el nombre, significa tejer en latín, es un verbo. Texere significa también, y es la etimología de texto entendido como un tejido, la etimología de pretexto, de contexto, o sea, todas estas palabras que implican lo que está entrelazado para generar algo más. Entonces, Texere como empresa busca tejer voces, creatividad, conocimiento, con los lectores que puedan estar disfrutando, y disfrutando nosotros entendemos el aprender como sinónimo de disfrutar, el aprendizaje. Entonces, Texere tiene 16 años, se fundó en Zacatecas, México, y lo que busca es generar dinámicas en las que alguien pueda sentir al autor tan cerca que puede preguntarle: ¿por qué dijiste? ¿Por qué afirmas esto? ¿Por qué tu texto me movió esto? Entonces, para nosotros, recibir un texto siempre implica hacer una revisión en la que vemos si somos capaces o no de llevarla a un público, a su público ideal. Entonces recibimos una obra, estudiamos quién la podría leer y estudiamos nuestra posibilidad de llegar a ese lector al que le pueda resultar antojable a asomarse a unas páginas. Y en el caso de este libro, Cuentos Filosóficos de Zacatecas, pues nos llegó como una investigación y habíamos pensado originalmente que era un libro que iba hacia docentes, es decir, que iba a formar docentes para estimular preguntas filosóficas, y al momento de estudiar el texto completo encontramos una parte que vimos ideal para que los mismos, o sea, para acceder a los mismos lectores, es decir, niños, para que las infancias o las juventudes pudieran encontrar una manera de pensar que fuera divertida y a la vez profunda. Entonces platicamos con Axel de la idea de separar su trabajo completo en esta parte, digamos, accesible a los jóvenes, y la parte teórica, que es lo que pensamos que puede formar un docente, para que las preguntas y las historias y toda esta acción mental que plantea el libro pueda aprovecharse de mejor manera. Entonces fue una negociación con él como autor para ilustrar el libro, para darle un tono de que fuera accesible a una persona de, digamos, 8 años, 6 años, pero siguiera siendo atractiva para una persona que tenía 17, por ejemplo. Y esa es una tarea muy interesante, porque lo que nos interesa en Texere cuando publicamos algo que no es literatura para adultos, es decir, para académicos o para lectores de novela compleja, es considerar que a la edad que sea, si son 6 años, las personas tienen una inteligencia con la que hay que trabajar y a la que hay que estimular para generar esta plática que buscamos en general con todos nuestros libros y con todos nuestros autores. Y este es el caso. Bueno, yo estoy muy contenta con este libro porque ha sido muy bien recibido, y aunque está enfocado en niños, está siendo bien recibido también por jóvenes e incluso por adultos. Entonces eso sí nos tiene muy satisfechos con esta obra. Qué bello eso, porque cada vez señalamos aquí en el puente y en muchos otros espacios que debemos buscar ganar terreno en el mundo de la educación y en el mundo de las infancias, y me refiero a ganar terreno en lo filosófico, porque la filosofía se descuida, la filosofía a veces se considera como innecesaria en la vida cotidiana. No tenemos tanta atracción hacia la filosofía. Y es un poco lo que buscan estas prácticas y estos textos, como es el caso de Axel, para que el mundo filosófico está ahí presente. Y en este caso hay algo muy interesante además, y es que es acercar el movimiento filosófico a la cultura zacateca o zacatecana, no sé cómo se dirá. Axel, ese esfuerzo de acercamiento cultural y demás, ¿qué tanto lo siente usted que se logró y que ya el libro finalmente logra mostrar
esa relación entre la filosofía y la tradición zacatecana? Em, bueno, en este primer volumen, que podría comentarlo ya desde ahorita, son 14 cuentos. En esos 14 cuentos se toman diferentes elementos del contexto zacatecano, entre los cuales están las tradiciones y costumbres, la historia, la naturaleza, algunos datos artísticos y las leyendas. Entonces, de esos elementos se rescatan de diferentes municipios de acá de Zacatecas. No sé si en Colombia también se maneje ese término de municipios, Sí, pero es lo que está conformado pues el estado. Nada más de todos los municipios que conforman Zacatecas, fueron como 8, 9, no recuerdo muy bien el dato de los municipios. Entonces, no son muchos. Si no mal parece, y ahorita me corriges, Judith, si lo digo mal, son 58 municipios aquí en Zacatecas. Entonces, la cantidad es mínima, pero este es un primer paso, ¿no? De tomar esos elementos del contexto zacatecano como el punto de partida para llegar a ese proceso del filosofar. Entonces, vamos en un proceso que comenzó y vamos a continuar pues con un segundo volumen. Y ahorita ya llevo 2 cuentos que ya redacté y que están tomando otros municipios que en el primer libro no se tomaron en cuenta para de alguna forma abordar cada rincón del estado de Zacatecas. perfecto. Esta forma de acercamiento de la cultura, de las tradiciones, ¿usted las ha recuperado de las tradiciones orales o hay unos cuentos que ya existen en la literatura y usted lo que ha hecho es una adaptación? ¿Cómo funciona esta parte? Rescato esos elementos contextuales, por ejemplo, una leyenda, ¿no? Tomo la leyenda, hago la investigación, la, la como hay diferentes versiones, como que hago una recopilación pues de todo, ¿verdad? Tratando de empalmar todo, aunque si ahí comento, no, según esta versión se dice esto, según esta otra versión. Entonces, eso como quien dice, ya está, ¿no? Pero la narrativa que se gira en torno a la leyenda, eso sí podría decir que ya es de mi autoría. Esa narrativa donde se reflexiona sobre los conceptos que se abordan en esos elementos contextuales como la leyenda, alguna tradición, algún dato de artístico que se ve en algún museo, algún paisaje natural. Entonces, esa narrativa es lo que de alguna forma, pues no estaba, ¿verdad? Y es necesario para de alguna manera abordar desde una mirada filosófica lo que se mencionaba en el elemento contextual. Muy bien. Yo quisiera preguntarle a Judith, justamente desde su acercamiento, después tuvo que haber como una curaduría o algún tipo de proceso previo a, a la edición. ¿Con qué se encontraron? Cuando llegan los textos, llegan los cuentos, eh, con qué se encuentran ustedes a nivel como de literatura o a nivel de narrativa y qué les llama la atención en particular? Bueno, yo creo que yo, independientemente de mi profesión, desde niña tengo una fascinación por aprender las cosas desde perspectivas distintas. Y de este libro lo que nos enganchó desde el principio es que pareciera ser solo para niños, o sea, está enfocado en esta parte sencilla de niños platicando, sobre todo niños platicando con un profesor. Y en esa plática se van revelando preguntas que quizá, bueno, a mí me pasó en la lectura que eran preguntas que yo me hacía de niña y que no tuvieron eco, no tuvieron seguimiento, no me atreví a preguntarlas o los adultos no se dieron el tiempo de explicarme y se quedaron ahí enterradas. Y entonces cuando llega este libro es como un refrescar de la memoria que a mí me pareció fascinante porque de pronto hay en esta narrativa justamente, o sea, más que el narrador interviene solo contextualizando y después vienen diálogos.
Entonces, esa construcción de los diálogos nos deja ver objeciones, argumentos, preguntas que quizás nos hicimos o quizás complementen lo que nosotros nos hicimos de niños. O sea, de niños siempre, digo, no sé si a todos les pase, pero yo creo que es común preguntarse sobre la muerte, sobre lo malo, sobre las creencias y todo, sobre la belleza. Y esas cosas que se quedan ahí guardadas para muchos de los que somos adultos, me pareció fascinante pensar que ahorita los jóvenes que se acerquen, jóvenes o personas pequeñas que se acerquen a este libro pueden tener acceso a respuestas que quizá si tienen un docente que los haga abordar este libro como idealmente se propone, se van a potenciar a un pensamiento que los invite, fuera de aprender conceptos, a disfrutar la vida en una profundidad que puede no ser accesible para todos. Y esa posibilidad de hacer más feliz la vida de alguien creo que hace que se alinee por completo con los lineamientos de Texere, que este libro sea justo lo que quiere publicar Texere. Muy bien, pues ahí está entonces esa provocación. Se encuentra Texere, qué bueno tener una editorial como Texere para que circulen este tipo de textos. A propósito, Texere tiene una cobertura de distribución en qué áreas y de qué forma el libro está llegando a las librerías o a los centros editoriales para comprarlo. Sí, nosotros tenemos una pequeña librería en el centro de Zacatecas, pero la forma principal de comprar los libros fuera de México es por Amazon. Amazon tiene un sistema muy interesante, que es que tiene los archivos registrados. Entonces, si alguien en Colombia, en Australia, en Estados Unidos, no sé, en Bolivia, decide comprar un libro, da clic y hace la compra en Amazon y el libro le llega impreso a los 2 días. Wow. Entonces, buscar en Amazon Cuentos Filosóficos de Zacatecas hace que cualquier persona en cualquier parte del mundo prácticamente pueda tener acceso al libro. En México no, porque en México tenemos un sistema de libro impreso que es por la plataforma de Mercado Libre, y en México alguien lo pide y le llega el libro también por paquetería. Pero tenemos esos dos sistemas que hacen accesible prácticamente al mundo entero este libro, y que tiene de particular que está tan centrado en Zacatecas que le puede gustar a todo el mundo. O sea, porque nosotros al principio la idea fue como, vamos a dejarle cuentos filosóficos para niños, por ejemplo, ¿no? Para que sea más universal, pero hay veces que los textos se sentan tanto y tan bien en un contexto específico que los hace disfrutables para cualquier persona. Entonces no hace falta ni ser de Zacatecas, ni conocer Zacatecas, ni estar en Zacatecas para disfrutar estos diálogos que toman prácticamente de pretexto una situación para empezar a jugar sobre todo jugar con las preguntas, que creo que es lo que plantea este libro. Qué interesante. Yo creo que hoy estamos dándonos cuenta que el mundo es cada vez más global es decir, somos más conscientes de la globalidad. Siempre lo ha sido, pero hoy en día somos más conscientes de la globalidad y hay más facilidad para el intercambio cultural, para leer algo de otros países, para ver la idiosincrasia, la cultura de otros territorios, gracias a las plataformas, gracias a las plataformas de televisión, gracias al mundo de la internet, la inteligencia artificial. Así que qué bueno que nos haga esa acotación, Judith, porque estamos sintiendo que si bien es un cuento que hace parte de una tradición cultural, como es en este caso la zacatecana, eso no nos aísla de poder problematizar algunas de las situaciones que ahí aparecen o de filosofar con ellas. En ese sentido, Axel, hablemos un poco de eso, de cómo es ese movimiento filosófico que integra el libro dentro de unas tradiciones literarias o culturales zacatecanas. Y quisiera preguntarlo de esta manera. ¿Es un cuento filosófico de Zacatecas o es un cuento de Zacatecas para filosofar?
Fíjate que es algo controversial el nombre, ¿no? Creo que es lo que más me han preguntado, si, si es un cuento filosófico o es un cuento literario con una gran carga filosófica, ¿no? Entonces ahorita yo no tendría una respuesta así definitiva. Lo que podría decir es de que, como una respuesta tentativa, es un cuento que tiene estas características de filosófico. Por eso le denomino cuento filosófico, porque claramente como cualquier otro cuento, pues tiene tres partes. El planteamiento, el nudo, el desenlace, pero tiene algunas particularidades cada una de esas etapas, por lo cual lo denominó filosófico. Principalmente en el planteamiento, en el inicio, en el principio, empieza con esta contextualización, con este conocimiento de ese espacio geográfico, de ese tiempo histórico en donde se ve ese elemento contextual, donde se ve que el cuento ocurre en tal parte de Zacatecas, en donde se ve cómo se llega a tal situación. Entonces es algo como más de introducción. En algunos ya empieza con preguntas desde ese principio. Ya más adelante en el nudo, en el desarrollo, se ve esta parte del diálogo. Ya se ve ese pretexto contextual, como comentaba Judith, y se ve un modelo de una comunidad de diálogo, podríamos decirlo como un mini diálogo filosófico, en donde los niños empiezan a cuestionar sobre cierta situación, sobre, por ejemplo, la del minero Roque, en donde se encontró una pepita de oro y a partir de ahí pensó en que la iba a ocultar, iba a regresar después para llevársela, ¿no? Entonces cuando regresa, queda sepultado en la mina. Los niños al escuchar esa historia, los protagonistas de ese cuento, se empiezan a cuestionar si fue justo o injusto. Entonces ahí se ven argumentos, contraargumentos, y en todos los cuentos pasa este modelo de diálogo filosófico en donde se ve ese desarrollo de habilidades de pensamiento. Aparte de esos argumentos, contraargumentos, se ven ejemplos, contraejemplos, se ven la creación de alternativas, la formación de hipótesis, las buenas razones, las analogías, y entonces los niños van cuestionándose sobre esos conceptos, van jugando con esas habilidades de pensamiento, con esas ideas para, para llegar a un final que no es cerrado, no es como una fábula que llega a una moraleja, a una enseñanza de que la bondad, la vida, la realidad es esto, ¿no? Sino se llega a un final abierto, a un final que es con preguntas, que también es el pretexto para que el lector, ya sea de manera individual o en una clase o con un grupo de amigos, se pueda continuar con ese diálogo filosófico. Por eso lo denomino así, cuentos filosóficos. Pero claramente eh, el libro por sí solo pues no nos va a ayudar a filosofar si no tenemos las herramientas necesarias. Ya por eso se cuenta o se está trabajando también con un manual que puede ayudarle tanto al maestro como al padre o madre de familia, o inclusive para la persona que quiera trabajar de manera independiente con este libro, seguir profundizando con ese pensamiento filosófico o ese pensamiento multidimensional, como hemos denominado en esta propuesta educativa de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Entonces, más que nada, es eso, es un modelo de lo que puede ocurrir en una comunidad de diálogo filosófico. También cabe mencionar que los protagonistas, las personas que aparecen en los cuentos filosóficos de Zacatecas, toman una postura de cierta teoría filosófica. Hay niños que se van a la parte objetiva, ¿no? La verdad es algo que está fuera de nosotros.
Hay otros que se van a la parte subjetiva. La belleza es algo propio, ¿no? Para mí algo es bello porque me gusta y puede ser diferente a la otra persona. Hay algunos que se van a la parte intersubjetiva. La muerte, pues es algo, es una construcción o es una idea que es entre varias personas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo diferentes teorías filosóficas. Aparte de ellas está la parte del relativismo, la parte del universalismo, el pluralismo. Entonces como que los niños toman esas posturas, pero no se quedan de manera absoluta. Hay a veces que un niño o una niña cambia de una forma de pensamiento a otra de acuerdo a cómo va desarrollándose la narrativa, cómo va desarrollándose el diálogo filosófico. Y eso muestra también una habilidad de pensamiento que se promueve en filosofía para niñas, niños y adolescentes, que es la autocorrección. Y bueno, eso sería por el momento, Víctor. Muy bien. El tema de las publicaciones tiene también un momento de pilotaje o de validación también con las comunidades. Sin duda, seguramente Axel lo hizo con sus estudiantes, revisando procesos, tal como lo narrábamos en días pasados con el libro de Gerardo. Seguramente con Cuentos Filosóficos Zacatecas también. No sé si la editorial también participó de un proceso en ese sentido, de hacer pilotos, de reunir niños o hacer algún tipo de ejercicios de lectura en el marco de la editorial. Judith, ¿ha habido algún tipo de ejercicios de este nivel? No, lo que hacemos como proceso interno en general, para todos los libros que publica la editorial, primero hacemos una lectura somera en la que decimos si el libro entra en nuestro catálogo, si es en lo que queremos trabajar, y si sí hacemos un análisis, una lectura humana apoyada con inteligencia artificial. Es decir, hay una lectura en la que se le cuestiona al libro lo adecuado que es para cierto público, se determinan tendencias de lectura, tendencias de consumo, nivel léxico, es decir, si lo que consideramos su lector ideal puede entender las palabras, si las construcciones sintácticas son claras para el lector modelo, digamos, si el lector modelo tiene, digamos, 9 años, ¿no? Y el libro tiene palabras más complejas o estructuras más complejas, entonces eso se marca. Entonces es más un estudio de data que de pilotaje, digamos, en talleres o algo, porque eso es más para los autores que después socializan el libro o que antes, digamos, como en este caso, que es lo ideal que alguien antes lo haya trabajado ya con un consumidor real, porque me imagino que un primer borrador implica que un usuario le encuentre sus puntos débiles o preguntas que en su momento tendrían que resolver el libro solo, porque pues que el autor esté presente le da al libro muchas herramientas, pero a partir de que se publica, pues el autor se queda en su casa y dando clases y sus talleres, y el libro va solito por el mundo teniendo que explicarse por sí mismo. Entonces, ese estudio es importante porque, pues, que una persona de 25 años pueda entenderlo está bien, pero si su lector ideal tiene 7, tiene que ser muy comprensible para el de 7 y tiene que ser también atractivo y útil para el de 25. Entonces, eso implica un trabajo, digamos, editorialmente, la determinación fue que entre los personajes que dialogaban tenían que tener cada uno un estilo propio, por ejemplo, que cada uno tenía no que tener la voz del autor, que entiende bien el lenguaje infantil, pero cada uno tiene que tener sus giros, incluso sus pequeños modismos y cierta, digamos, cierta riqueza que haga verosímil que son personas reales, digo, son personajes creados por el autor, pero sí tienen que tener esta particularidad y estar hablando entre personas que tienen un lenguaje distinto, así con ciertos matices,
para darle como ese movimiento de salto de, ay, ahora está hablando Mariana, y ahora está hablando, o sea, y eso creo que tiene que ver más con una experiencia que tenemos como editorial, que con este pilotaje que ojalá en algún momento tengamos oportunidad de hacer por libro, pues, pero como publicamos, o sea, Texere no es una editorial que publica particularmente libros para infancias, sino que tenemos varias líneas. Entonces, como no estamos centrados en eso, por ejemplo, ahorita nosotros le damos muchísima preferencia a autores como Axel, que lo que hace es publicar un libro para empezar a apoyar una actividad que ya hace y que el libro le va a dar, digamos, un soporte físico, un prestigio, una materialización a su palabra, que hace concreto un objeto que alguien se puede llevar de su experiencia de un taller, por ejemplo. Entonces, para nosotros ese trabajo que comentabas, volviendo a la pregunta, es algo que hacemos más en escritorio, con data, con análisis y con inteligencia artificial ya muy entrenada para detectar públicos y tendencias. Qué maravilla, pues qué interesante y nuevamente aprovecho para agradecer el trabajo de la editorial, de Judith en la dirección y de Texere, porque no son muchas las editoriales que creen en ese tipo de ejercicios y apoyan y divulgan este material. Queremos verlo, Axel, queremos que por favor en la cámara nos muestres el ejemplar físico y abramos páginas, porque también tenemos curiosidad de la diagramación, de la ilustración, de todo lo que también supone el trabajo editorial y del cual también me gustaría que nos contaran un poco cómo fue todo ese trabajo. Eh, por favor, antógenos con mostrándonos páginas. Muy bien. Muy bien. Voy a leer esta primer apartado de bienvenida, que lo Adelante. escribió Judith. Me encantó. De hecho, cuando lo estuvimos leyendo, mi esposa y yo, nos maravilló la manera en cómo redacta Judith, de cómo transmitir ese sentimiento por la infancia y cómo se relaciona con el pensamiento filosófico. Y bueno, dice así: hola pequeño explorador de preguntas. Bienvenido a un viaje lleno de ideas y aventuras. Este libro, Cuentos filosóficos de Zacatecas, es como un cofre del tesoro donde encontrarás historias que te harán pensar, imaginar y cuestionar cosas que nunca habías pensado. Aquí descubrirás relatos sobre niños como tú que se hacen preguntas importantes. ¿Por qué celebramos tradiciones? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo sabemos si algo es real? Estas historias están llenas de magia, misterios y personajes que te acompañarán en este gran viaje. Quiero decirte algo que descubrimos con este libro. Filosofar no es algo complicado ni aburrido. Es como jugar con preguntas y respuestas. No importa si no encuentras la respuesta correcta. Lo divertido es pensar y descubrir cosas nuevas mientras lees. Además, estas historias suceden en Zacatecas, un lugar lleno de historia, leyendas y maravillas que te encantará conocer. El autor de este libro, Axel Rubalcaba, es un gran amante de las preguntas y las historias. Nacido en Zacatecas, conoce como nadie los rincones más fascinantes de este lugar. Axel escribió estos cuentos para que, como tú, muchos niños se atrevan a explorar el mundo de las ideas mientras disfrutan de aventuras llenas de imaginación y reflexión. En Texere sabemos que tienes una gran curiosidad y este libro está hecho para niños como tú, que siempre quieren aprender y entender el mundo. Prepárate para una aventura inolvidable. Abre este libro y deja que tus preguntas te lleven muy lejos. Con cariño, una editora que también ama preguntar, aprender y descubrir. Judith Navarro. Qué lindo, espectacular, realmente interesante. Muy interesante, qué lindo esas palabras, de verdad que nos conectan, nos hacen pensar en el sentido que tiene el ejercicio del filosofar y lo divertido que es, nada aburrido y totalmente conectado con la vida misma, ¿no, Judith?
Claro, aquí lo que creo que buscamos, incluso con la portada que tiene una foto real de un paisaje realista de Zacatecas, es decir, una foto que tomé, y tiene además estos elementos que son obviamente dibujos, o sea, sobrepuestos. Está esta idea de la realidad vista, la realidad que es bonita, pues, pero vista desde el juego, ¿no? Desde el juego de entender que la comprensión del mundo nos deja, siendo un juego, nos deja disfrutar más el mundo. Creo que es lo que buscamos con esa portada, que no es la típica portada ilustrada para niños y no es la típica portada fotográfica para un adulto, sino esta combinación también de tipografía que parecen unos recortes, o sea, como un collage hecho en un juego didáctico, para buscar esta emoción sobre lo real. O sea, no son cuentos que planteen como este suspenso o el terror, sino cuentos que nos dicen, a ver, esta tradición, o sea, ahorita estamos este grupo de jóvenes viendo esta tradición, entonces nos pasa esto y nos empezamos a preguntar. Y además son niños que tienen una postura muy, muy asertiva sobre esta manera que a mí me hubiera gustado saber preguntar, pues, o sea, como decir, si yo pido una explicación y me la dan y me quedan huecos o me quedan dudas o tengo este argumento, no se quedan callados. Y creo que independientemente de conocer culturas, o sea, conocer la cultura zacatecana y la interacción humana y conocer el pensamiento, se enseña a una persona a preguntar así, o sea, preguntar directamente, asertivamente, y no quedarse con esas dudas o con esos comentarios que en lugar o sea, que enriquecen nada más el diálogo. Entonces, esa manera de ver fue lo que nos fascina en esta obra, porque Axel lo que hace es no poner la filosofía como algo de señores serios, sino algo tan cotidiano y tan aplicable a la cotidianidad que da mucho gusto. Muy bien, pues ahí está la manera como se ve la filosofía. Si bien es algo tan profundo, tan riguroso, se puede acercar al mundo infantil y a la manera como las culturas lo trabajan. Bueno, además de esa lectura que hizo Axel hace un momento, me interesaría mucho que nos provocara leyéndonos algún apartado de alguno de los cuentos. Eh, no sé, ya decías que son 10, ¿verdad? 14. Ah, perdón, 14. No sé, ¿habrá alguno que, que podríamos de pronto compartir, de pronto la extensión? Estamos ya en los últimos minutos, pero que alcancemos a leerlo aquí en el programa. Muy bien. Sí, nada más antes me gustaría también comentar de que aparte de la bienvenida, se cuenta con Ok, un prólogo escrito por alguien muy conocido en este mundo de filosofía para niñas, niños y adolescentes, que es Eugenio Echeverría. Entonces, él me estuvo apoyando mucho cuando estaba haciendo la tesis. Él estuvo, se puede decir que era mi asesor indirecto, porque no estuvo en la universidad, ¿verdad? No era como el sinodal que ahí estaba presente, que lo asignaron, sino que yo me acerqué con él, me acerqué con Eugenio Echeverría, le comenté allá por ¿qué será? 2019, cuando ingresé al doctorado, él vino a Zacatecas. Él vino a Zacatecas, fue un proyecto en donde estuvo recorriendo varios municipios y varias escuelas zacatecanas y estuvo observando a diversos maestros de cómo llevaban filosofía para niñas, niños y adolescentes, que anteriormente habíamos tenido un curso introductorio por parte de CELAFIN, que es el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, donde el director es Eugenio Echeverría. Entonces les comento, en ese año 2019, él fue a observarme y yo le comenté
tengo un proyecto que quiero llevar a cabo de cuentos filosóficos de Zacatecas. Bueno, todavía no tenía bien el nombre, ¿verdad? Pero le comenté de eso, de que quería hacer un material didáctico exclusivo para este estado y, y que estuviera en el enfoque de la propuesta de Littman y Char. Y ya él me apoyó y entonces le estuve mandando algunos avances de la tesis y ya me estuvo retroalimentando. Entonces ya cuando estuvo el proyecto, pues yo le pedí un prólogo. Entonces, y nos lo compartió. Y, y ya en cuestión de lo que me preguntas del cuento, quiero leer antes los nombres de los cuentos y ya después me voy a ir a uno para leer algún fragmento. Entonces, como les comentaba, son 14 cuentos. Cada cuento trata diversos conceptos, se ven diversas habilidades de pensamiento, se abordan diversos elementos contextuales eh, y de diferentes municipios. Sí se repiten algunos municipios y también algunos personajes también se repiten. De hecho, cabe mencionar que los personajes, los nombres de los personajes que salen ahí han sido estudiantes míos. Entonces, he Ok. tomado prestado los nombres de aquellos niños y por eso a veces me quedaba con la duda, este niño cuando estuvo conmigo era de tal forma y traté de alguna manera de que se reflejara en la narrativa y que concordara con el diálogo que se fuera haciendo. Entonces tenemos el cuento del Día de Muertos. Claramente no es una tradición exclusiva de Zacatecas, se ve en todo México, inclusive en otros países también se tiene esta tradición del Día de Muertos. Claramente hay diferencias de país a país, inclusive de estado a estado, podemos encontrar varias discrepancias entre esta tradición del Día de Muertos y también dentro del estado de Zacatecas se ve estas diferencias, porque creo que aquí en Zacatecas son pocos los municipios que hacen un desfile del Día de Muertos. Entonces aquí se ve esta parte de la vida, de la muerte, eso son los conceptos que se reflexionan. También tenemos la Guerra del Mixtón, en donde se ve en Nochistlán y se ve esta parte de la guerra, de la paz, lo bueno, lo malo. El Festival de las Emociones de Pinos, se ve, como ya lo comenta el título, se reflexiona sobre las emociones. Tenemos la tumba de la Llorona y esta leyenda es de Jerez, aunque claramente la Llorona es una leyenda no solamente mexicana, latinoamericana. Allá creo que también Sí, se aborda o se ve esa leyenda, ¿no, Víctor, en Colombia? claro que Sí, sí, es muy conocida al punto, Axel, que a propósito de los cuentos que estamos escribiendo, en el cuento de tus papás siempre dicen la verdad, que en su momento hablaremos de él, sí. Milo, que es el personaje de este cuento, hace referencia a la Llorona. Es también parte de nuestras tradiciones. Ahí se cuestionan si la Llorona es real, es fantasía, si existe, si para que algo exista debe ser real. Tenemos otro, el Palacio de Oro, Plata y Mármol, es del Cerro de la Bufa, de ahí de la ciudad de Zacatecas. Aquí se ven conceptos de la verdad, de la mentira. El que les había comentado, el Minero Roque, que se ve una leyenda de la mina del Edén y se trata sobre si lo que le pasó al minero Roque fue justo o injusto. También se abordan los conceptos de igualdad, de equidad. La Casa de las 100 Puertas, ahí se ve sobre el amor y esta leyenda es de un pueblo mágico de aquí de Zacatecas, de Guadalupe. También, bueno, eso quiero comentar. Se abordaron varios pueblos mágicos de aquí de Zacatecas, no todos, pero sí varios se retoman. Y son pueblos que tienen, bueno, son municipios que tienen ciertas características que son necesarias para ser un pueblo mágico. No sé si llegaste creo que sí has ido a San Cristóbal de las Casas, Víctor. Sí, sí, Es sí, ya pueblo que mágico, él también es pueblo bellísimo. mágico y entonces se necesita un museo,
Creo que algunos tienen sitios arqueológicos, gastronomía típica, tienen un centro que, que es muy colonial, muy histórico, muy tradicional. Tenemos la ciudad de las tres mentiras. Aborda la ciudad donde vivo, la de Río Grande. Investigando, encontré que en México hay muchas ciudades de las tres mentiras, pero en Zacatecas tenemos a Río Grande, que se dice que no es ciudad, no tiene río y no está grande. Pero en el cuento se ve las evidencias sobre si lo que se comenta es cierto o no, se reflexiona al final si realmente es la ciudad de las tres mentiras o la ciudad de las tres verdades. En un taller que tuve recientemente en verano, abordé este cuento con los niños. Yo me iba como a los extremos. ¿Será la ciudad de las tres mentiras o será la ciudad de las tres verdades? Y una niña me dijo, yo creo que es la ciudad de las dos verdades y una mentira. Ah, mira. Entonces me impresionó, ¿no? De que ella decía, es que sí es ciudad, por esto y esto y esto. Sí está grande, por esto y esto y esto. Pero no tiene río. Aunque a lo mejor ahorita la niña puede cambiar de opinión, porque ahorita el río de Río Grande sí va muy lleno, es el río Aguanaval. También tenemos, ya para no hacer más la participación larga, tenemos los cuentos de la quemada, eh, el cañón de Juchipila, el gran santuario del Águila Real, la Sierra de las Apariencias, el Museo de las Máscaras, el Museo de Arte Virreina. En cada uno se abordan diferentes conceptos. Y claramente para abordar ciertos conceptos se, se rescatan otros o se ponen en tela de juicio otros más. Como quien dice, para reflexionar un concepto, a, abordamos otros conceptos, se podría decir, y aparte de habilidades de pensamiento, de valores que serían los objetivos de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Entonces, ya yéndome a un fragmento del cuento. Un fragmento, ya estamos cerca de la recta final de nuestro espacio y además, mientras usted escoge ese fragmento, quisiera Sí, que pedirle a Judith que nos recuerde, por favor, dirección o correo electrónico o algún enlace de la editorial con la que los oyentes que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas se puedan encontrar. ¿Cómo encuentran a Texere? Bueno, nuestro sitio web es www.texere.com.mx con X. Estamos en Facebook como Texere Editores y en Instagram como Editorial Texere. Perfecto. Ahí estamos Recuerden, muy activos en Facebook. Toda la semana platicamos qué hacemos. Los viernes hacemos un resumen de la semana, damos bienvenida a proyectos, platicamos. Tenemos redes muy activas y sobre todo si alguien entra y dice, yo quiero sentir nostalgia, yo quiero reírme, yo quiero algo para mi niño, yo quiero lo que sea, buscamos mucho este diálogo para recomendar algo que sea precisamente lo que alguien necesita. qué belleza. Texere, recuerden entonces con X, Texere, y lo pueden encontrar en redes y ahí podemos acercarnos a este mundo editorial y en particular al texto Cuentos Filosóficos de Zacatecas. Pues Claro. vamos a terminar esta entrevista justamente leyendo un apartado del cuento para que los oyentes queden provocados y puedan seguir. También pueden escribirle a Axel directamente si ustedes prefieren para encontrar material, encontrar fuente, encontrar experiencias de lo que él hace con filosofía para niños. Axel, adelante. muy bien. La leyenda, perdón, el cuento que les voy a leer un fragmento, aprovechando de que es una leyenda latinoamericana, pues va a ser la de la tumba de la Llorona. La Muy bien. leyenda, pues la encontramos como la Llorona, pero aquí en Zacatecas, en Jerez, está esa leyenda, esa creencia de que en el museo hay una tumba que es que es de la Llorona. También investigando, encontré que no es la única tumba de la Llorona. En México hay una variedad de tumbas de la Llorona. Pero miren, aquí tenemos la ilustración. Qué lindo. Aquí está la tumba de la Llorona. Y Yo espero tener pronto mi cuento en físico. Vamos a ver si de pronto tengo la oportunidad en noviembre de tenerlo en mis manos. sí, sí vas a poder venir al Bueno, Congreso. todo, si Dios lo permite, allá nos veremos. Bueno, acá nos vemos en Zacatecas, entonces.
Ok, Y Bienvenido. bueno, haciendo un resumen de gracias. la introducción para no leerlo todo, la maestra saca un libro en la clase y empieza a leerles lo de la tumba de la Llorona. Entonces se comenta que cuando la Llorona anda suelta, ya después de haber pasado por lo de que hay diferentes versiones, ¿verdad? Pero de que pues le quitó la vida a sus hijos por una cuestión de locura, o hay otras versiones que dicen que fue por infidelidad del marido. Podemos encontrar una variedad, ¿verdad? Entonces, se comenta que en ese museo, en ese panteón, que es también museo, un panteón museo de Dolores, está una tumba que se cree que la estatua que está en ella es de la Llorona. Y cuando está suelta, la estatua de esa tumba empieza a mover las manos, empieza a llorar. Entonces ahí dicen que la Llorona anda en las calles, que claramente pues el típico eh, frase que dice la Llorona de, ay, mis hijos. No sé si en Colombia también lo digan así, pero acá en varias partes de México, me parece que en todos, dice esa expresión cuando anda suelta, dice, ay, mis hijos. Y que si se encuentra a algún niño, alguna niña en la calle, solo se lo lleva pensando que es alguno de sus hijos. Entonces, después de eso, la maestra les pregunta, ¿qué acabo de leer? Y todos dicen, una leyenda. Y empieza, correcto. ¿Y qué es una leyenda? Volvió a cuestionar la profesora. Una historia que no es real, contestó Tania con un tono de todo. ¿Cómo sabes que no es real? Le pregunté. Porque la Llorona no existe, dijo Tania enojada. Si la Llorona no existe, ¿por qué las personas de Jerez dicen que oyen sus lamentos? Cuestioné. El otro día oí a lo lejos los gritos de la Llorona. Dicen que si los oyes así es porque está cerca. Intervino Lorenzo con miedo. ¿Y cómo sabes que era la Llorona y no alguien que estaba fingiendo para hacer una broma? ¿Y si en realidad te lo imaginaste? Preguntó Tania. Yo creo que la leyenda de la Llorona no es toda real, más bien una parte sí lo es y la otra es fantasía, añadió Alan. ¿Qué parte de la leyenda crees que es real y qué parte no, Alan? Inquirió la maestra Ale. Puede ser que la parte real sea cuando dicen que una señora les quitó la vida a sus hijos porque se volvió loca y luego se arrepintió. Y la parte de fantasía es cuando dicen que su espíritu anda por ahí buscando a sus hijos y se lleva a los niños que están solos en la calle pensando que son ellos, contestó. A ver, Alan, cuando dices fantasía, hablas de algo que no es real, como lo de la ciencia ficción, preguntó Kenia. Sí, yo creo que la fantasía o la ficción son lo que es irreal, o sea, lo contrario de la realidad, dijo Alan con seguridad. Si lo real es lo contrario de la fantasía o la ficción, ¿por qué se dice la frase cuando la realidad supera la ficción? ¿Es posible que a veces la realidad sea más increíble que la ficción? Volvió a preguntar Kenia. Todos empezamos a reírnos, pero con una risa nerviosa porque Kenia, que casi no habla, nos dejó muy confundidos con lo que preguntó. En Ok. ese momento se oyó el timbre y salimos al recreo. Durante esos 30 minutos tuve una explosión de preguntas por lo que acabamos de hablar en clase. Sí. ¿Por qué en la leyenda se habla del espíritu de la Llorona si no es real? ¿La Llorona puede existir sin ser real? Para que exista, ¿tiene que ser real? ¿O es que existe solo en la fantasía y no en el mundo real? ¿O podría existir y ser real en un videojuego de realidad virtual o aumentada? Y Muy bien. eso sería. Bueno, pues bellísimo y provocadísimos quedamos con estas líneas que nos ha compartido Axel de Cuentos Filosóficos de Zacatecas, una obra para filosofar con los niños que puede llegar a nuestras manos a través de un pedido que ustedes pueden hacer a través de la editorial Texere o a través de Amazon. Buscan Cuentos Filosóficos de Zacatecas y fácilmente en Google ustedes van a poder entrar y encontrar el link para hacer el pago y para poder descargar el libro o para poder, más que descargarlo, para poderlo tener en físico porque no es digital, ¿verdad? Es en físico.
Perfecto. Para llevarlo en físico. Pues de verdad, quedamos muy antojados y muy agradecidos con el tiempo y la participación de ustedes hoy en el puente para compartirnos sobre este bello trabajo. Felicitaciones a Axel, felicitaciones a Texere y esperamos que vengan más obras de filosofía para niños con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Judith, desde Bogotá, un abrazo grandote y nuevamente un agradecimiento por el respaldo que ha dado a este trabajo. Muchas gracias, con mucho gusto. Y Axel, nuevamente, gracias por estar así en sintonía con nosotros. Seguimos explorando más experiencias de filosofía para niños junto con sus programas y los que también tengo la oportunidad de conducir. Gracias porque hoy fue un encuentro muy, muy plácido, muy placentero para escuchar las líneas de los cuentos filosóficos que, insisto, espero tener el mío pronto en mis manos. No, pues muchas gracias por la invitación y te agradezco, Víctor, también a Judith, el haber tenido esta oportunidad de compartir este trabajo y que en alguna ocasión comenté que, bueno, se podría decir soy el autor, pero yo siento que más que nada soy un recopilador, porque en este trabajo muchas personas han puesto sus manos, los niños con los que trabajé, Eugenio Echeverría, los sinodales del doctorado, también los integrantes de Texere. Es una variedad de personas que participaron en este proyecto, que el decir que yo soy el autor, siento que es algo que no me lo merezco. Soy más bien como un recopilador que estuve de alguna forma hilando ese proyecto. Y pues les agradezco a todas las personas que estuvieron participando y apoyando en este libro, porque no solamente fueron los que mencioné, también estuvieron algunos cuentos, los presenté con la comunidad de Littman, me dieron retroalimentación con Centro Acertum, también ahí con Secafi, con Noema, fueron con Jefan, fueron una variedad de centros de filosofía para niños que también estuvieron apoyando en este proyecto y sobre todo pues el AFIN. Muy bien. Bueno, pues ahí estaba Axel Rubalcaba, conductor del Puente también, y en este caso autor de este proyecto editorial Cuentos Filosóficos Zacatecas. Bueno, pues de esta forma llegamos hoy al final del espacio del Puente. Recuerden que es un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, se da cita a través de las diferentes redes de YouTube, de Instagram, de Facebook como Marfil Centro de Investigación. Yo soy Víctor Rojas y agradezco a toda la parte técnica, a Daniel en la parte técnica y a quienes nos siguen a través de Uniminuto Radio. Que tengan un feliz día. Abrazos. Un abrazo, chao, gracias. Abrazos. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.